Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Reed, promotora de bienestar emocional de Latino Health Access. Gracias a todos por estar conectados nuevamente con nosotros, como todos los jueves. Y bueno, hoy les traemos un tema de lo más interesante y preocupante, yo creo que para todos nosotros y la comunidad entera. Y el tema del cual hablaremos hoy es sobre el peligro de las redes sociales en los niños, nuestros pequeñitos y los adolescentes. Y para eso tenemos una gran compañera y también que ha estado con nosotros apoyándonos mucho. Ha venido aquí ahora para hablarnos de este tema. Y ella es nuestra terapista familiar, Irma de Silva. Muy buenas tardes, Irma. Buenas tardes, Norma. Gracias por Por la favor, oportunidad. Eh, si fueras tan amable de presentarte y seguir con la presentación que nos tienes preparada para este gran tema. sí, Adelante. buenas tardes a todos. Mi nombre es Irma da Silva. Yo soy terapeuta licenciada de familia y trabajo con Latino. Bueno, en total ya van como 10 años, pero en la capacidad de terapeuta como 6 años. Este año cumplimos 6 años. Y hoy venimos a hablar de un tema que de inicio ya les quiero compartir que es un tema muy extenso. Es un tema muy extenso. Obviamente es a una hora de una plática, no nos alcanzaría. Es como nada más así tocar la punta, pero es el principio de una conversación que nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta porque la tecnología, las redes sociales vienen para quedarse y y estamos todos en esa búsqueda de saber, bueno, cuál es el impacto, cómo nos influencia, cómo influencia a nuestros hijos y, y cómo podemos manejar esa situación, porque muchas veces no tenemos el tiempo, las herramientas, qué hacer, cómo le hacemos. Entonces, como les dije, es extenso. Obviamente hoy tal vez no nos alcance a cubrir todo. Yo quiero empezar con la parte de algunos de los efectos que, am, am, que causan, ¿no? Por ejemplo, principalmente el estar hoy día, los niños, no sé si alcanzan a mirar la pantalla todos. eh, Excelente. Así sí está muy bien. ¿No? Algunos estudios han dicho que están estudiando más profundamente, bueno, más frecuentemente, y dicen que los niños, ya de la edad de 6 meses, si les das un teléfono, ellos ya saben que lo tienen que hacer con el dedo así para arriba. 6 meses. Entonces, mm, es muy interesante saber que eso nosotros también los estamos modelando, ¿no? Porque el niño con 6 meses todavía ni siquiera desarrolla, ¿no? Las partes cognitivas de su cerebro, pero él ya sabe porque nos mira a nosotros que se hace así, ¿no? Que se va para arriba. Eso a mí se me hizo interesantísimo porque, no, 6 meses. Entonces, me quedé chocada. Entonces, ¿cuáles son, no, los efectos secundarios y negativos de pasar demasiado tiempo frente a la pantalla? Porque hoy no solo son los peligros que hay adentro de la pantalla, pero los peligros de estar mucho tiempo en la pantalla es lo que hace a los niños vulnerables a estar expuestos a muchas redes sociales y muchas cosas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo físico a los ojos y al cuerpo. Es algo que hoy los doctores están estudiando cada vez más y cada vez más porque principalmente después del COVID, ¿no? Se decía que antes el tiempo más o menos que pasaba un niño en la pantalla era de 3 a 4 horas. Después del COVID, eso triplicó. Las horas que los niños llegan a pasar en pantalla son de 7 a 12 horas. Entonces, imagínense, si tenemos 24 horas del día, se supone que 8 horas tenemos que dormir, ¿no? 12 horas de pantalla, 10 horas de pantalla, no le queda nada a los niños de desarrollo para nada más. Entonces, imagínate el esfuerzo físico que causa en un niño
estar tanto tiempo adentro de la pantalla. Imagínate el esfuerzo de los ojos, ¿no? Porque la fatiga de los ojos los deja con una sensación de sequedad, ¿no? Que también va sobrecargando, esforzando la visión. La miopía es una cosa que se está viendo cada vez más, mucho más reciente. Y si ya tenían problemas en la visión, se va a ver un aumento muy grande de esos problemas. Esta es una de las cosas. Otra grandísima es la postura. La postura y desarrollo, porque están muy volteados, como muy curvados a los hombros, el cuello, y ese encurvamiento constante al paso de muchas horas, se les está desarrollando otros problemas de la propia estructura ósea del cuerpo, ¿no? Cuando niños, cuando están en desarrollo. Y si ya son adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, también se están desarrollando con problemas del cuello y la encurvatura de la espalda, que eso después, ¿no? Más adelante tiene consecuencias más fuertes en el cuerpo. Privación del sueño, ¿no? La luz que emite la pantalla, interfiere con la hormona del sueño. Y el cuerpo que no duerme, el cuerpo que no se recupera, porque nuestro cuerpo solo se recupera cuando se duerme. Y ojo que eso no sirve solo para los niños, porque hay muchos adultos hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la tecnología está ahí para todos, ¿no? Entonces, eso nos sirve también de autorreflexión a nosotros mismos de cuánto tiempo pasamos frente a la pantalla, ¿no? Y cuanto más tiempo pasas, más estás vulnerable. Y si eres niño, porque uno como adulto, ¿no? Tú tienes más capacidad mental para distinguir, eso se me hace raro. Esa es una bandera roja. Eso no es un comportamiento bueno, ¿no? Pero los niños no lo saben, ¿no? Entonces, las consecuencias de pasar demasiado tiempo frente a la pantalla sigue, ¿no? Aquí se me olvidó traducirles, pero aumenta demasiado el riesgo de la obesidad infantil y joven, ¿no? Mucha tela ocasiona privarse de las actividades físicas y ejercicios, y eso contribuye a aumentar a mucho aumento de peso o estar comiendo mucha cosa fuera de hora. Mucha susceptibilidad de enfermedades crónicas, como la propia obesidad desde la niñez, enfermedad, ¿no? Diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y hasta mismo el cáncer, ¿no? Esas son de la parte física, ¿no? La pérdida de la capacidad cognitiva. Acuérdense que nuestro cerebro haz de cuenta que es como una gelatina, principalmente cuando es niño. Y se va moldando de acuerdo con lo que lo estimulas. Y todo lo que es como una cadena llena de nervios que se está conectando para desarrollarse. Si el niño no tiene esa estimulación física, social, emocional, no va a poder desarrollar. Solamente va a desarrollar la parte de la tecnología, ¿no? Que eso es importante, es una parte que también estimula, porque también otra cosa, la tecnología no es solo mala, o sea, hay muchos beneficios de la tecnología, ¿no? Por eso hay que saber usarla y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para mí es importante que la gente sepa las consecuencias que hay cuando no estamos supervisando o qué pasa en el cerebro de un niño cuando tiene muchísima pantalla, ya que ahora sabemos que después del COVID se triplicó el número de horas que un niño se pasa frente a una pantalla. Y a veces no es solo en su casa. ¿Por qué? Porque en la escuela lo ponen en pantalla ya. En la escuela usan Chromebooks o usan la computadora o están frente a otra pantalla o les dan tarea en frente a una pantalla. Todo eso es hora de pantalla también. Luego quieren jugar. ¿Por qué? Porque pues ese es el mundo de hoy. Y luego tienen teléfono y luego tienen que hacer más tarea en la casa, tal vez en la computadora. Entonces, ¿qué estamos haciendo también para mediar ese uso, no? Entonces, el efecto de salud mental es uno grandísimo. Altera la estructura misma del cerebro, ¿no? Y hace que esa materia gris, que es la materia saludable se reduzca, donde hay menos concentración, una memoria más débil, un proceso más lento de controlar los propios impulsos, desarrolla más ansiedad, más síntomas de depresión, ideas de suicidio, desconexión emocional, esa es una muy importante, baja autoestima, pérdida de la capacidad emocional, empatía, compasión y conductas prosociales. Las conductas prosociales son conductas
de comunitarias, por ejemplo, conductas de solidaridad, conductas de decir, yo quiero participar activamente en mi comunidad y ayudar y prestar servicios, ¿no? Y haber ese intercambio humano, porque a fin y a cabo el ser humano nació para estar en comunidad. Entonces, los riesgos de demasiado juego, por ejemplo, que es una de las cosas que es muy grande hoy día en la comunidad de los niños, ¿no? Niños, adolescentes y adultos jóvenes y adultos también, pero hoy específicamente nos vamos a enfocar en ese grupo, ¿no? Aumento de los niveles de obesidad, como ya habíamos hablado, más de 3 horas diarias de videojuegos pueden resultar en un mal ajuste psicológico entre los niños, por supuesto, ¿no? Videojuegos violentos pueden aumentar el comportamiento y los pensamientos agresivos de los niños y disminuir la empatía por los demás. Trastorno de juegos de internet. Hoy ya los psicólogos de niños ya han creado un nombre para ese desorden. Es un trastorno de los juegos de internet, porque ya es algo tan común que ya es algo que ahora ya lo pueden incluso patologizar, ¿no? Es una patología. Entonces, los adolescentes son especialmente propensos a esa dependencia del uso de excesivo de juegos, porque obviamente pues es lo que más están expuestos y esa es la cultura de hoy, ¿no? Es una cultura también. No, una condición común es córbita y también siempre viene con comorbididad, dice que viene un trastorno del juego de internet, acompaña con otros, como por ejemplo, trastornos de la ansiedad y trastornos de estado de ánimo, que serían síntomas de depresión o síntomas de soledad, síntomas de mucha tristeza, síntomas de aislamiento, ¿no? Y los niños gravitan hacia la tecnología, no sin importar los riesgos, porque acuérdense, nosotros ya fuimos niños, todos en una época fuimos niños, adolescentes, y lo único que importa en esa época es, yo voy a hacer lo que están haciendo los demás, ¿no? Porque ese es donde estamos creciendo. Padres, educadores, doctores, maestros, familiares, amigos, cualquier persona que no, que queremos a nuestros niños, ¿no? Debemos de encontrar formas de cómo encontrar un uso que sea más saludable para que los niños puedan pasar todo ese tiempo de pantalla. Y aparte, principalmente, también acuérdense que todo lo que es de disfrutar en la pantalla, ¿no? Los niños van a tener más dificultades de dejar de hacer. Porque acuérdense que también, ¿qué pasa cuando uno siente placer por lo que hace? Se sueltan esas hormonas, ¿no? Las hormonas del amor, las hormonas de la alegría, ¿no? Dopamina, serotonina y eso es biología, no lo inventé yo. O sea, así pasa, somos seres humanos, es la biología del ser humano. Hacemos algo que nos gusta, ¡pum! Recibimos esa descarga hormonal de sentirnos bien. ¿Y tú crees que un niño no va a querer estar haciendo eso? Por supuesto, es una condición del ser humano. Entonces, por eso, trabajarlos desde muy pequeño, porque acuérdense que les digo, el cerebro, imagínense que es como una gelatina. Entonces, lo va a ir moldeando como nosotros lo vamos a ir moldeando. Y hoy sabemos que ese cerebro se moldea, se moldea, se moldea constantemente. Va disminuyendo cuando uno va quedando más, ¿no? Con el tiempo, pero igual sigue teniendo esa capacidad. Se llama neuroplasticidad, ¿no? Más cuando está uno niño, mucho más. Entonces, la desconexión humana, eso para mí, como psicóloga y como terapeuta familiar y yo trabajo de una perspectiva humanística, hay una desconexión humana muy grande cuando hablamos del mundo virtual. Ahora, definitivamente, hay completamente dos mundos. El mundo donde algunas personas incluso solo se hallan, solo se encuentran en ese mundo. No saben ser afuera de eso, ¿no? Obviamente que eso ya es una trayectoria de pasar, de haber creado toda una identidad de como persona humana dentro de la tecnología. Entonces, es una discapacidad de habilidades de socialización. Uno, ¿o cuántas de ustedes aquí? Yo me pongo de culpable también. Después del COVID, yo sentí una barrera muy grande en volver a socializar y estar en grupo y es como que
no sabía más reunirme con la gente. Empezamos a volver despacito a la agencia o a lugares y yo me sentía desconfortable. No sabía, ya no sabía, como que uno no sabe estar, como que tiene, o sea, entonces eso es algo real. Ahora imagínate a los niños que agarraran esta fase, que apenas están desarrollando capacidades de relacionarse en persona o con otras personas, y pum, se les cortó y se les movió todo a Zoom, clases en Zoom, todo en Zoom, ¿no? Un mundo totalmente virtual. Que es una ventaja, porque si no fuera por Zoom, hoy ni siquiera estaríamos aquí, ¿verdad? Porque aquí estamos todos en Zoom, en la pantalla, ¿verdad? Entonces te digo que hay que saber mediarlo. Aumentan las tendencias antisociales, sentimientos de aislamiento, sensación de ansiedad y los síntomas de depresión, ¿no? Las pantallas son inevitables, ¿no? Ahora la pregunta no es si su hijo lo usa o no lo usa, sino cómo aprovechar al máximo a usar esa pantalla con beneficio, ¿no? Y con menos efectos colaterales, diría yo, ¿no? Con menos efectos y consecuencias negativas en tu cuerpo, en tu mente, ¿no? Entonces no es de que no vamos a usar, pero ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cuándo lo vamos a usar? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que establecer límites, ¿no? Los niños les hace falta desarrollar la capacidad de autorregularización. Nosotros se los tenemos que enseñar. Entonces, ¿qué enseñamos nosotros a nuestros hijos? Entonces, yo a través de esa misma autorreflexión de la pantalla, porque todos la usamos, es, por ejemplo, cuando vamos a dormir, lo pone el teléfono, pone el aparato y se acabó. Aparte, tienen que dormir, la hora de dormir es la hora de dormir porque solamente cuando el cuerpo, en la hora de comer, vamos a comer, la hora de estudiar, va a ir a estudiar, no va a estar jugando juegos. ¿Cuál es el tiempo, no? Ambos padres tienen que estar en la misma página. Porque si un papá dice una cosa y el otro dice otra y la abuelita dice otra y la señora que lo cuida en la casa de al lado dice otra cosa, entonces el niño recibe muchos mensajes de todos lados y entonces, ¿qué pasa? Va a decir, no, pues ya sé en dónde, ¿no? Porque los niños, si con 6 meses ya saben para dónde va la movida del teléfono, ¿tú crees que no vayan a aprender con quién pueden hacer las cosas? Ustedes saben que los niños son muy, muy, muy inteligentes, ¿no? Y saben leer muy bien con qué adulto puede hacer qué. Entonces, hay ciertas reglas que tienen que absolutamente estar en la misma página, ¿no? Y sabemos que esa tarea no es fácil. Aquí yo también sufro con eso, créeme. Hay que tratar lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede jugar nuestro hijo en las noches de escuela? Críen sus propias reglas, ¿no? ¿Qué otras actividades hacen? ¿No? A mi hijo yo ahora le pongo, ¿quieres jugar? Cada vuelta que me das aquí de ejercicio, lo pongo a correr afuera, es los minutos que va. Cada vuelta son 10 minutos de iPad. No, pues si así está bien, no sé si está bien, pero por lo menos es una manera que lo pongo a correr y respirar y ahora jumping jacks y ahora lagartijas y entonces ya dices, ya, porque si no ya ni voy a tener fuerzas de jugar, ¿no? Entonces, o sea, pero por lo menos le digo, ahí está los días que tiene su deporte, hace su deporte. O sea, esa es la manera que vamos negociando. Hay flexibilidad, por supuesto, porque si hay días que tengo que trabajar, ¿qué crees que hago? Aquí está tu iPad, porque tengo que hacer eso, ¿no? Si él está conmigo. Se deben hacer los deberes primero. Siempre los niños tienen que tener sus responsabilidades y saber qué es su responsabilidad. Responsabilidad, ¿no? Deberes y privilegios. Yo le digo, es un privilegio que te puedas tener tu juego, pero tú tienes tus responsabilidades, ¿no? Sus quehaceres, o lo que sea que cada casa, porque cada casa es un mundo, ¿no? Los fines de semana, que está más abierto. ¿Cuáles los planes? Tienen que tener un plan. No puede estar las 10, 12 horas esas que están en el iPad, ¿no? Que dicen los estudios. ¿Y qué juegos están completamente prohibidos? Obviamente yo no soy nadie para decir a nadie que van a prohibir o no en su casa. Pero como terapeuta familiar, como psicóloga,
con la información que he tenido y me he tratado de ponerme a lo más corriente todo el tiempo, principalmente cuando se trata de la ciencia y de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Cuando nos pasan ciertas cosas. Juegos de violencia es algo que yo para nada se los recomendaría. Son los peores. Pero hay muchísimos juegos educativos, hay muchísimos juegos que estimulan, que le hacen bien a nuestros niños. Entonces hay que buscar, hay que averiguar qué juegos son esos, ¿no? Pero juegos de violencia, juegan que matan, que se vuela mucha sangre, mucha arma, eso realmente son los juegos que desconectan la humanidad de sus hijos. Y no lo digo yo solamente soy la mensajera. Dicen las personas que están a años estudiando el efecto. Por ejemplo, hay juegos que se juegan, que se venden a niños aquí en Estados Unidos, que es prohibido en la mayor parte del mundo, incluso países de Latinoamérica como Brasil y México. Pero aquí todavía se lo vende, ¿no? Entonces solamente sería mi observación clínica y profesional y mi observación personal, porque yo también soy mamá, yo también tengo familia, yo tengo mis familias que digo, no las familias que llegan hacia mí. Y yo les digo, es mi obligación dejarlo saber. Ya si ustedes, pues ahí es su casa, mas yo realmente después, no me digas mi hijo está sufriendo con depresión o mi hijo se hizo muy agresivo en el último año, ¿no? Porque esas van a ser las consecuencias, ¿no? Y así de rápido hoy, como les digo, ese tema es así para expandir a todos los lados, pero lo quise hacer en ese estilo para ver qué preguntas les generan. Y obviamente si nos hace falta más, entonces lo hacemos más, ¿no? Porque entonces podemos expandir para otros lados que sean más específicos de cómo poder apoyar nuestra comunidad en cómo manejar esa idea del uso del exceso, ¿no? Bueno, aquí lo dejo. Preguntas, comentarios. Irma, muchas gracias. Nos has dado una información que, bueno, que yo creo que todos lo tenemos, pero a veces se nos olvida con el paso de los días y las horas, ¿verdad? Y claro, tenemos que tener conciencia de lo que está pasando con nuestros jóvenes, niños, pequeños y adolescentes, ¿verdad? Muy buena información. Creo que esto hay que guardarlo, ¿verdad? Y como dices, y más adelante seguiremos dando más información con ustedes. Pero, a ver, aquí tenemos una pregunta de... Norma, Ajá. tengo una pregunta aquí de Facebook. Oh, perfecto. Okay. Adelante, Yasmin. Están preguntando que qué se puede hacer cuando le pedimos a nuestros hijos que pongan su teléfono para abajo, pero pero se enojan o lloran cuando les pedimos que pongan sus teléfonos abajo. Bueno, esa es una de las preguntas más comunes, ¿no? Diría yo. Es un proceso, no va a pasar de inmediato, ¿no? Mas es un intercambio también, ¿no? Como yo le digo a los papás, ¿quién paga el teléfono? ¿Quién compró el teléfono? ¿Quién paga el teléfono? ¿No? Entonces, usar el teléfono sería un privilegio, ¿no? Diría yo. Entonces, hay que negociar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Y entonces va a decir el niño, pero eso nunca me lo dijiste. Bueno, entonces ahora vamos a sentarnos y va a empezar las nuevas reglas, ¿no? El teléfono se queda cargando abajo. Y yo sé por qué. Porque si no se pasan toda la noche, ¿no? Usando el teléfono. Entonces, yo diría que todo tiene que tener una consecuencia, ¿no? Entonces, decirle a los niños, bueno, ese aparato que tienes es un privilegio. Y yo creo que hablamos a veces muy poco con nuestros hijos de que no es mi obligación que tú tengas un teléfono, ¿no? Es un privilegio que que tú lo puedas tener. Entonces, esas son las reglas. Lo vas a tener, es tuyo, lo vas a usar. Pero la regla es hasta las 9 o hasta las 10 o depende. Yo me gusta hacer reglas también por la edad.
¿no? Si son más chiquitos, menos horas, obviamente, pero ponle que tienen, no sé, 17 años, bueno, ya ustedes pongan su regla a las 11, 12, no sé, ¿no? Para también darles esa autonomía de decir, voy creciendo y tengo más libertad, ¿no? Y tengo más privilegios. Y se enojan. ¿Por qué se enojan? Hablamos de eso aquí. ¿Qué pasa cuando usamos, no? Se hace esa desconexión, ¿no? Se disminuye esos en el cerebro. Imagínense que todo el tiempo, ¿cuál es la cosa que a ustedes más les gusta hacer? ¿Y qué placer lo sienten cuando lo hacen? Y se sienten muy bien y están ahí, están conectados. Acuérdense que también que hay un aspecto muy social de los niños. Ellos se comunican entre ellos por el teléfono, por la pantalla. Entonces, para ellos eso es importante también. Entonces hay que valorar porque tiene. Entonces, ok, entonces negociar. Bueno, voy a tener una plática con mi amiga, con mi amigo, voy a estar ahí entonces, ¿qué? ¿Hasta qué horas entonces? ¿Hasta las 10 o qué? Hasta las 10. Entonces, las 10 y así empiezan a trabajar. No va a ser fácil. Importante también si están dos papás en la casa, que los dos digan lo mismo. Porque ya me ha pasado que uno dice, la mamá dice, hasta las 9 y el papá, déjalo otro rato. Y entonces ahí ya, porque ahí es más difícil. Ya sé que a lo mejor ni contesté la pregunta y nos fuimos muy largo, pero por ahí diría yo, no es fácil, no es una tarea fácil. Pero, por ejemplo, si el niño dice no y no y no, bueno, entonces, ¿sabes qué? Entonces no tienes ese privilegio, se lo quitamos. Y cuando puedas atender a esas reglas, te lo regreso. Gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y Shai, está Eli. Eli, ¿estás por aquí? Sí, claro que sí. Gracias, Norma. Ok, adelante con tu pregunta, por favor. Claro que sí. Mira, Irma, mi pregunta es justamente súper relacionada con lo que acabas de mencionar. Entonces, mi pregunta específica es, ¿crees tú que el hecho de que los niños cuando se están comunicando en línea no están viendo las expresiones faciales? ¿Tú crees que esto les afecta en el momento que ellos ya se tengan que comunicar con alguien en la vida real, cara a cara? Bueno, nosotros acabamos de hablar de eso, ¿no? Que les expliqué todo lo que pasa, por ejemplo, la parte psicológica, ¿no? La parte cognitiva y cómo uno se relaciona. Pero para darte un ejemplo, 80 a 90% de la comunicación entre el ser humano es una comunicación corporal. 90% de cómo nos comunicamos es corporal, ¿no? Esa es una, por ejemplo, de las barreras en hacer terapia por Zoom, ¿no? Es las barreras de cómo nos comunicamos ahora a la distancia, porque mucho de esta esencia humana de cómo nos vamos a relacionar es imposible transmitirla si no estás en persona, ¿no? Entonces esa comunicación verbal se pierde. Esa comunicación, las expresiones faciales se pierden, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros aquí sabemos que con la pura mirada se habla, ¿no? No necesita ser verbal solamente. Ese es un aspecto, que si hay esa desconexión, pero hay también un peligro, porque si tú no estás observando, tú no sabes ni siquiera quién exactamente es la persona te puede decir que es ex, pero no es, ¿no? Y tú no tienes esa habilidad. Acuérdense que nuestro cerebro también está conectado para protegernos. Cuando tú observas algo que tu cerebro dice, es una alarma, puede ser una situación de peligro. Estoy observando eso, pero en la pantalla no estás observando, solo estás typeando, ¿no? O no sé cómo se diga en español. Estás digitando ahí, hablando en esa interactuación que te pueden decir cualquier cosa, pero en realidad tú no sabes si es verdad, ¿no? Eso para mí es el gran peligro, principalmente en cierta edad, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tienen suficiente experiencia afuera en el mundo para saber cómo funciona una interactuación. Dos, no están muchas veces ni siquiera los papás informados de los peligros de las redes sociales cuando los niños están chateando con gente que
no se sabe quién es. Y obviamente 3, no solo pierde es una pérdida porque no la tienes, no la puedes observar. Si ahorita nosotras todos nos apagamos las cámaras, la comunicación pasa a otro nivel, pasa al nivel de oído, pero no nos estamos mirando, no estamos, porque por lo menos así, por ejemplo, ahora yo estoy hablando y tú estás, I can see, ¿no? Yo puedo ver, te estoy viendo que estamos en esa interactuación. Eso no existe. Y eso es no solo un problema en la desconexión de la parte cognitiva, la parte humana, pero también es un peligro. Es un peligro, es una vulnerabilidad de los niños. Y por eso nosotros como papás tenemos que también tener esa supervisión. Yo estoy de acuerdo que los papás no es rigidez, ¿no? No es autoritarismo, no es falta de flexibilidad, es supervisar, ¿no? Tenemos que supervisar. Porque nosotros entonces como adultos, ¿qué pasa cuando tú sales con tu hijo en la calle y van a atravesar la calle? ¿Qué le dices a tu hijo? Porque todos yo creo que aprendimos lo mismo, ¿no? Te paras, voltea para los dos lados, ¿no? No vamos a hablar que estamos aquí en California, que te paras en la línea y supuestamente los carros se paran, porque ahí en Brasil o en México no se paran. Entonces, te paras ¿no? en la calle, volteas bien, que no esté viniendo ni carro, ni bicicleta, ni, sabe Dios, motos y otras cosas, y entonces te cruzas, ¿no? Siempre que, atención, foco, ponle atención, ve quién viene, quién no viene. ¿Por qué en línea no se debe de hacer eso? En línea también se debe hacer eso. Hija, mira, ojo, ese site como que esa persona que estás hablando, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo inició la plática contigo? Es lo mismo, debemos de guiarlos de la misma manera como si estuviéramos en una calle haciendo cualquier cosa en la vida real, ¿no? Esa sería mi opinión y la mayoría de los psicólogos están muy en esa línea de que hay que guiarlos, hay que ayudarlos a protegerlos, porque es como si los mandas a una guerra sin herramienta ninguna, sin arma ninguna para defenderse, porque no les estamos alertando de los peligros que existe virtualmente. No sé si contestes tu pregunta, Eli, perdón. Sí, claro que sí, gracias. Ok. Norma, aquí tengo otra pregunta. Sí, dime. Aquí dicen que si podríamos sustituir horas de media con actividades divertidas como salir, pasar tiempo familiar, hacer deportes donde toda la familia o el grupo de amigos participen. Eso sería el ideal. Todos los psicólogos del mundo en una cosa, ellos están de acuerdo. Esa es la solución. Incluso hay un psicólogo que me gusta mucho, que es de Brasil, y él habla mucho de esa idea de que nosotros vamos a volver eventualmente a darnos cuenta que lo que teníamos antes de toda la evolución era solo lo que necesitábamos. ¿No? O estar juntos, estar en familia, jugar juntos, crear esos vínculos de apego, vínculos de solidaridad, vínculos de amor, vínculos familiares, vínculos de amistades, ¿no? La social media va a seguir, sabemos que no va a dejar de existir, pero eso sería lindo. Lo que veo que cuando sugiero cosas así, muchas veces, como que se le hace difícil mucho a los papás criar esas circunstancias, esos momentos. Y obviamente yo, ¿no? Quiero ser muy cuidadosa cuando digo eso, porque sé que ni todas las familias tienen la posibilidad, ¿no? De reunirse, de decir, ese día lo vamos a tomar para hacer algo en familia, ese día, porque sé que las demandas, ¿no? Los trabajos, personas viven en circunstancias diferentes y ni todos podemos darnos el lujo, porque ahora sí que hoy día ese tipo de convivio familiar es un lujo. Pero si lo podemos hacer, lo debemos hacer. Otra cosa, no tiene que ser todo un fin de semana.
Otra cosa que están de acuerdo todos los psicólogos de desarrollo de niños es el tiempo que le das a tu hijo es el tiempo de calidad y no cantidad. Si estás enfocado, ¿sabes qué? Hoy vamos a jugar. Yo volví, les doy un ejemplo de mi vida, como yo he tratado de lidiar con esa circunstancia, porque como les digo, yo no vivo en otra sociedad o en otro planeta, yo vivo en ese mismo. Y mis hijos pasan por lo mismo. Entonces nosotros empezamos a hacer cada 2 viernes, hacíamos en el viernes, era hacer una comida donde todos se ponían también a ayudar a cocinar y jugábamos un juego de baraja. Primero empezamos con el 1, después empezamos con la lotería, después la lotería de los millennials, que es súper divertidísima, y empezamos a hacer cosas así. Y yo tenía en eso una cajita que les digo, bueno, por 2 horas se los voy a pedir que dejen su tercera mano, que les digo que es como una tercera mano el teléfono, déjenlo en esa cajita aquí y a ver cómo les va. Y al principio se les hacía súper, la primera media hora así como que sentía que les había sacado un pedazo del brazo, ¿no? Y después se relajan, ¿no? Y después ese instinto humano empieza a conectarse otra vez. Esa fue una manera que yo empecé a tratar y se los he recomendado y muchas de las familias que pudieron hacer eso y a veces no es mucho tiempo, a veces es solo tenemos 2 horas en el domingo, 1 hora en el domingo, vamos a hacer eso entonces, ¿no? Y ya ustedes proponen algo que se les ha divertido para ustedes, ¿no? Puede ser ir a patear la pelota en un parque, puede ser ir a hacer un picnic, puede ser, who knows, ahorita no se me ocurre nada, pero cada quien, las familias usualmente ya tienen sus propias prácticas y rituales de cositas que les gusta hacer, ¿no? Pintar o escuchar música o bailar o hasta mismo usando la pantalla. Pero si tú me dices, una mamá, un papá me dice, no, vamos a ir y vamos a mirar una película, ¿no? Y es una película donde vamos a estar juntos y es algo que lo vamos a hacer, hasta eso está bien. Porque todavía sigue siendo como un contacto así en familia, ¿no? Y más en esa interactuación de hacer las cosas juntos. Si me extiendo, dime que ya, Irma, me quitan el micrófono. Me ponen en Bueno, mira, aquí tenemos otra pregunta, Irma, de Verónica. Adelante, Verónica. Adelante, Verónica, por favor, con su pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Gracias, Norma. Mire, doctora Irma, yo he platicado con algunos papás y ellos me comentan que sus niños a veces, cuando ellos les quitan los celulares o las tabletas, ellos hacen berrinches, lloran y han llegado hasta golpear a, pues, ya sea mamá o papá o a la persona que le quitan los celulares o las tabletas. Y también han notado que mientras están en el internet, en la computadora, lo que tengan en las manos, algunos niños se sienten cómodos siendo crueles con sus compañeros de escuela, con sus propios hermanos e incluso con personas que no conocen. Mi pregunta ¿es esto algo que debería preocupar a los papás? Gracias. Bueno, yo sin duda diría que sí, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Aquí seguimos en la misma parte, ¿no? Esa pérdida de capacidad emocional. Acuérdense que la parte del cerebro de la empatía, de la compasión, ¿no? No está siendo estimulada, ¿no? Porque el exceso hace que la persona haya esa desconexión humana, como les platiqué. Poco a poco se van desconectando de esa idea de que el hacer daño al otro se normaliza. Principalmente se usan juegos violentos, que era lo que les decía. Los juegos violentos son los peores que pueden pasar a los niños, porque se les normaliza la violencia, el daño al prójimo. Y entonces eso baja la empatía, baja la compasión, baja la idea de que está mal lastimar a otra persona. Entonces todo eso va en línea con todo eso lo que les platiqué hoy, principalmente de esa parte cognitiva de desarrollo, que es muy importante. Entonces, si tú enseñas al niño que, por ejemplo, cuando un niño hace daño a otro niño virtualmente, él no lo ve, no sabe cómo lo puso, no sabe cómo se siente. Entonces, él normaliza, es divertido. Es divertido
hacer otra persona sentirse mal, porque está normalizado adentro de ese juego de la vida virtual, ¿no? Porque se va, pero físicamente, neurológicamente, como les estaba diciendo, en el cerebro hay una parte específica que cuando uno se estimula la empatía, está funcionando. Esa parte se empieza a apagar cuando los niños empiezan a normalizar que la violencia está bien, que no, porque pierden también mucho el impulso, ¿no? Tienen mucho ese impulso de agresión, justamente por el exceso de la pantalla. Otra cosa que los papás deberían, yo trato de hacer también, es que tomen breaks, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Que se tomen este espacio entre las horas que usan también, ¿no? Yo pongo alarmas al mío que tiene 10 y ya les he platicado a las que me conocen aquí que es tremendísimo. Y también tira sus berrinches, pero él sabe, ¿no? Entonces, las reglas también tienen que ser muy claras. Lo vas a usar por 1 hora cuando suena la alarma, te vas a dar ahí tus vueltas ahí en el condominio para que corra tus horas y después puedes jugar otra hora. Antes, ¿no? Y al principio a lo mejor se les va a hacer difícil. Pero después con el tiempo ellos mismos ya saben. Acuérdense que para poner reglas a los niños necesita uno consistencia. La regla tiene que ser consistente. No puede ser un día una, otro día otra. Esa es la regla. Así es, correcto. Bueno, mira, Irma, aquí también tenemos otra pregunta de Veridiana. Dale, Beri. Adelante, Beri. Sí, hola, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta que de cierta forma está preocupando a los papás, ¿verdad? Y la pregunta es de qué manera las redes sociales de otros muchachos pueden ser populares o simplemente divertidos, pueden afectar a nuestros niños, ¿verdad? A nuestros jóvenes en cómo miran la vida, en cómo miran su propia vida. Sí. Gracias. No, gracias a ti. Esa es también una de las preguntas muy comunes. Seguimos mucho, bueno, ahora estamos más en una parte de desarrollo social emocional, que sería cómo nos reunimos, por ejemplo, antes, ¿no? De la social media, teníamos más poder de observación si lo que estaba pasando con la gente era real, ¿no? Hoy ya no lo tenemos. Hoy miramos a la gente, nuestra percepción de lo que es la percepción de lo que ellos ponen en su social media. Entonces, a veces esa percepción es una ilusión. Les quita esa percepción de la realidad, de lo que realmente es la realidad de las personas. Y eso afecta, ¿no? Por ejemplo, esta fulana anda por acá, anda por allá, está haciendo eso, está haciendo otro, siempre está bonita, siempre está eso, y yo aquí sin poder hacer nada, ¿no? Entonces eso afecta, por eso esa desconexión de estar en persona emocional afecta la estima de la persona. La persona empieza a desgustarse a ella misma, porque dice, yo no soy así de cool, ¿no? Yo no tengo esas ropas, yo no tengo la oportunidad de esos viajes, o yo no tengo tantos likes, ¿no? Como yo vengo de otra generación, eso para mí como que al principio se me hizo muy difícil entender cómo afectaba, ¿no? Pero es esa influencia, como nosotros sufrimos esa influencia, por ejemplo, de revistas. En mi época eran revistas, ¿no? O no sé ustedes, pero a mí eran revistas. Y veíamos esas mujeres maravillosas. Yo decía, pero ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Y cómo puede ser? Entonces es casi lo mismo, nada más que ahora la influencia es constante, es constante, es constante, es constante, es constante. Una de las cosas es entender que esa percepción es una percepción falsa. La gente no necesariamente es todo lo que está postando, todo lo que está dejando ver al mundo. Hay gente que tiene la personalidad solamente para eso. Lo único que no importa que se llegue en su casa y se pase toda la noche llorando, pero desde que haya puesto esa foto o esa publicación o lo que sea para que la gente lo vea,
eso es suficiente porque recibe esa descarga de esa hormona del placer. Las personas que lo están recibiendo se afectan muchas veces porque sienten, yo estoy perdiendo todo eso y no lo sé cómo hacer y no lo tengo. Pero en realidad tal vez es mucho de una ilusión. ¿Cómo hacer como eso? Por ejemplo, algunas de las cosas que yo diría es disminuir el uso y pasar a tener más relaciones saludables con personas que la tienes a la mano, ¿no? Y disminuir. Y si realmente hay cosas, yo conocí, cuando estaba todavía empezando mi carrera, conocí muchachas mucho más joven que yo en esa época, y yo me acuerdo que más 2 o 3 de ellas se desconectaron de la social media. En eso entonces era el Facebook, porque ahora es más Instagram, pero en esa época, hace como 10 años, dejaron el Facebook. Y yo les dije, wow, pero para ustedes dejar una red social ha de ser difícil. Dice, a mí me estaba haciendo daño. Aparte que perdía mucho tiempo, me estaba haciendo daño porque yo estoy aquí haciendo mi vida y mi vida es simple, Irma. Una de las muchas veces, mi vida es simple y aburrida. Y después yo miraba a esas niñas haciendo de todo y me empezaba a dar un coraje y yo andaba por la vida con coraje de la vida, no sabía ni por qué. Hasta que después un día me di cuenta y yo dije, wow, fíjate qué maturidad emocional para tomar esa decisión. Dije, ¿sabes qué? Me desconecto. Porque yo estaba feliz antes sin saber nada de eso. Entonces también uno tiene que tener esa autorreflexión y esa maturidad emocional de saber, mi vida es lo que tengo y valorar eso, ¿no? Entonces, como te digo, ese tema es para 3 días. Perdón, porque ya se nos va a acabar el tiempo. No, mira, aquí parece que tenemos tiempo para otra pregunta porque son buenísimas estas preguntas. No sé si te contesté tu pregunta, pero Entonces, dale, Norma. aquí tenemos a Hilda. Hilda con una pregunta. Adelante, Hilda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de lo que ahora comparten los niños y los jóvenes en las redes sociales? Por ejemplo, comparten lo que comen, la ubicación en donde están. Eso es algo de que los padres, de qué preocuparse. Yo diría que sí y no. Yo creo que 2 partes de eso. Yo creo que es parte de la cultura de los jóvenes hoy. Esa comunicación entre ellos es como, no sé cómo dar un ejemplo de antes, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Como que vamos a ir a tomar un café y ellos comparten lo que están comiendo, o comparten lo que se van a vestir, o comparten algo que compraron, ¿no? O cositas, de mi hija yo decía, se me hacía tan raro porque cada rato mandaba foto a sus amigas, pero solamente la foto era como una parte nada más de así de aquí de la frente. Y yo decía, y eso dice, es así como nos comunicamos. Ah, bueno, que sea, ¿no? La ubicación es otro rollo, en mi opinión. Porque una de las cosas, por ejemplo, que digo es, ¿quién tiene el niño sus redes sociales supervisadas por sus papás? Porque a veces cuando no tienen supervisadas tampoco no saben manejar a bloquear, ¿no? O a veces las redes sociales son abiertas y no sabes quién te está viendo también, ¿no? No saben, porque acuérdense que la gente que trabaja buscando, que ese es el peligro, ¿no? Para niños menores de edad, andan buscando perfiles, ¿no? Niños que tengan las redes sociales abiertas, niños que se dan cuenta ellos que no hay ningún adulto comentando, algún adulto que se den cuenta que es parte relacionada de la familia de los niños. Entonces ellos cuando están buscando, ellos andan buscando ese perfil. Y entonces si tú compartes tu locación y tu red es abierta, chances de que pueda ser, ¿no? Pescado ahí, como el phishing que dicen, es mucho más alta. Ese es un peligro real. Porque creo que nuestra supervisora nos estaba compartiendo hace un par de años de una niña ahí de Santana
que estuvo ahí en el Burger King y se estaba viendo con un señor que la estuvo siguiendo hasta que le hizo amistad y le compraba una hamburguesa o le compraba una cosa y ya después la niña desapareció, que incluso esta quedó de informarnos si ya habían encontrado a la niña, pero total que sí, la niña, y así lo hace, ¿no? Pero es cuando no hay por eso la supervisión es muy importante. Pero sí, eso de la ubicación, yo tendría mucho cuidado, mucho cuidado con eso de compartir la ubicación. Sí, es algo preocupante porque ahora la ubicación se puede dar por medio de las redes sociales, en Snapchat, WhatsApp, Instagram. Cualquier lado. Si lo dejas abierto, te lo pueden hackear también. Sí. ¿No? Porque aparte hay la permisión que nosotros mismo damos, ¿no? Te voy a compartir mi locación, pero aparte hay esos que manejan la internet muy bien y se pueden meter de una manera y saber cómo encontrarte si ese es el caso, ¿no? Pero para niños en específico, mucho más peligroso que anden compartiendo la ubicación. Entonces, tener esa conversación con los papás, por ejemplo, nosotros que trabajamos con la comunidad, ¿no? Papás, supervisen los teléfonos de los niños, hablar con los niños y los niños se tienen que hablar lo mismo, como les estaba diciendo, si le vas a mandar que cruce una calle, le vas a dar todas las direcciones, ¿no? Cómo hacerlo con seguridad. Las redes sociales tienen que ser lo mismo. Hijo, no andes compartiendo tu locación. ¿Sabes por qué? Por eso y por eso. Y te van a decir, ay, mamá, no sabes. No, sí sé. Y así es como funciona, ¿no? Y si tienen historias o si tienen algún artículo o algo que encuentren, compartir con ellos. Y compartir con los papás la importancia de eso, porque a veces los propios papás dicen, ¿será que es? ¿Será que no? Y por la seguridad, yo diría siempre estar al pendiente. Principalmente si los niños caminan solos de la escuela o van solos a un parque o cualquier de esas dinámicas, ¿no? Que después empiezan a agarrar un poquito más de autonomía. Enseñar a nuestros hijos que ellos tengan ese autocuidado, ¿no? Y la última para cerrar es enseñar a nuestros niños, eso es lo más importante, qué son comportamientos que no son normal o que no están bien. Los comportamientos, no la persona, el comportamiento. Si la persona te pide secretos, si la persona le dices que no te digas a tu papá, si la persona se esconde, si la persona te dice que tiene una edad, pero después cuando la encuentras tiene otro. Todo eso son las cosas que hay que decirle a nuestros hijos. Hay que poner atención en los comportamientos que se nos hace. Eso está raro. Y si está raro, porque lo sientes que está raro, créemelo que porque está raro. Y esas Pues, son, no sé si te contesto, Hilda. Ya te dije. Sí, muchas gracias, Irma. mira, es muy importante, Irma, que aquí tenemos en el chat lo que pusieron y lo voy a compartir. Dice, es importante que los niños y jóvenes conozcan los peligros y saber que siempre pueden acudir a buscar ayuda con un adulto, padres, maestros o un familiar de confianza. Seguramente. Claro que sí, ¿verdad? Y aprender a vivir en tiempo presente y en tiempo pasado en la media es incierto. Seguramente esa idea de traer esa vivencia del presente, yo creo que primero eso con los niños, ¿no? Dejar esa puerta abierta de la conversación, porque eso es lo más importante cuando trabajamos con la comunidad, ¿no? Porque a veces me dicen también, pero ¿cómo le hago, Irma? Hay que empezar por algo. Nunca es tarde. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar? Lo vamos a empezar hoy. Hijo, hoy aprendí eso, te lo quiero pasar y de aquí en adelante así quiero hacer. Para que te tengan la confianza de que te vengan a acudir contigo si pasa algo. Oye, mamá, pasó eso. ¿Cómo ves? Se me hace medio raro. Y entonces tú puedes tener esa puerta abierta con tus hijos en esa conversación familiar, ¿no? Y creer en los niños, valorar lo que te digan. Porque si vienen y te dicen, y dices, no pasa nada, o no le das la seriedad, entonces los niños ya dicen, no, ya no le voy a decir. Y eso de vivir en el presente nos toca a todos, ¿no? Yo creo, porque eso es algo que más y más a veces el mundo nos obliga a esa correría, ¿no? Trabajo, hacer, y a veces nosotros mismos nos desenganchamos de vivir
ese día de hoy. Entonces, tomarse ese tiempo. Tanto Definitivamente, Irma. Y sí, mira, disculpa que te interrumpa, pero el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Y como tú dijiste al principio, aún hay más. Así es que yo creo que vamos a tener que hacer otros, ¿verdad? Otros temas y hablando de este mismo tema más adelante. Pero hoy y nos quedamos con algunas otras preguntas que estarán pendientes para la próxima, ¿verdad? Y bueno, nos retiramos. Irma, muchas gracias por tan importante y valiosa presentación, ¿verdad? Para todos. Y bueno, los esperamos el próximo jueves, donde estaremos hablando de la prevención contra el abuso infantil. Otro tema muy importante, ¿verdad? La que todos tenemos que asistir y escuchar también este bello tema que es muy importante para nuestros niños. ¿Ok? Y bueno, ¿alguna otra cosita que puedas añadir, Irma? No, veo que hay varios comentarios aquí que están muy buenos. Bueno, yo creo que la gente sí alcanzó a leerlos. Aquí nada más quiero ver qué dijo esta, creo que es nena, sí. Sí, en los años 70 con la aparición de la televisión, sí. Y la individualización del uso de los aparatos de media que nos hace más vulnerables, menos sociales, con más dificultades en relaciones personales. Claro, porque viene todo de esa parte, ¿no? Que le estaba compartiendo de cómo nos desarrollamos. Y entonces, si el modelo es de separación, de desconexión, por eso estamos mirando una generación que va creciendo sin tener esa habilidad, ¿no? Y nos toca a nosotros enseñarlos. Y esa es, yo creo que es la parte más difícil también, ¿no? Pero aquí estamos, ese es el inicio de una conversación. Exactamente. Pues muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Gracias. Bye. Bye.